5 personas en el laboratorio, por lo tanto tengo que estar muy claro de que no me puedo quedar con tantas explicaciones hacia una persona o atender mucho más a uno y dejar a los otros un poco más botados, entre comillas. Eso podría influir. ¿Ah? Bueno, indudablemente también otro elemento. ¿Ah? Yo creo que la raza, el género, la etnicidad, esos son variables que pueden influir en el experimentador. Los prejuicios que puede tener el experimentador, pero por supuesto. Y ahí en el ejemplo de Rosenthal y Fogg, de las ratas especiales, se demostró efectivamente cómo hay una especie de profecía autocumplida. Ustedes han visto, ¿se acuerdan de ese concepto, de la profecía autocumplida? Sí. Bueno, eso de algún modo pasa en estos elementos. En este caso del ejemplo de este estudio del 63 en el fondo, que es un clásico también, a los experimentadores se les señaló, miren, ustedes van a trabajar con un grupo de ratas, comillas, especiales, ustedes van a trabajar con ratas normales, entre comillas. Ujú. Hasta podría yo señalarlo como no tan especiales. Entonces, ¿qué implicó? Que curiosamente los resultados fueron en esa misma línea. Las ratas especiales entregaron en el fondo o fueron reportadas como un mejor rendimiento en la tarea que estaba siendo estudiada. Ahora ustedes dicen las ratas, sí, ok, todo. Esto es como el diseño operación un poco esqueneriano, podría haber influido en eso, pero si ustedes se dan cuenta, en los estudios con personas también puede ocurrir lo similar. ¿Ah? Si yo a priori, cuando ustedes hagan su práctica, por ejemplo, en un colegio, les dicen, mira, les va a tocar a ustedes un curso, complicado, difícil de que presten atención, no les va muy bien, y ahí todos esos elementos pueden ir en perjuicio si ustedes le dicen, pero ustedes tienen este curso, pero van a tener otro curso. El otro curso sí es espectacular, un curso que presta atención, participativo, tiene muy buena disposición. Esa instrucción influye en el experimentador. Bueno, y nos pasa en general a todos, no es necesario tener en el fondo esta distinción. Cuando uno va a un lugar y a priori le dicen, no, ¿sabes qué? Esto, mira, la persona X, es re pesado. O no, yo creo que les pasa también con los profesores, les ha pasado, ¿no? Que de repente a mí me pasaba en la universidad, de repente, oye, tenemos el próximo semestre la asignatura tanto, tanto, con el profesor tanto, tanto. Súper complicado, acá y nos hacen toda una descripción. Y a diferencia de otro curso que nos dicen, no, el profesor es espectacular o la profesora, la verdad, buena onda y todo el cuento. Todo eso también influye. ¿Ah? Son elementos que afectan el procesamiento de los datos, la actitud que te podamos tener y indudablemente puede actuar la profecía autocumplida. Por lo tanto, aquí es donde se plantea el doble Profesor, ciego, que lo vimos en la clase pasada. ¿Ah? Por lo tanto, y si nosotros tenemos dudas de alguna variable que pueda estar influyendo desde el punto de vista del experimentador, hay que incorporarla como una variable independiente. Por ejemplo, en lo que señala acá profesor, el slide, en el fondo es el color de la piel. Habría que incorporarlo, claramente, controlarla. Es decir, la proporcionalidad, como me preguntaba su compañera delante, respecto a una variable que yo considere que pueda influir. Ahora, respecto a los diseños experimentales, ustedes con Sebastián ya van a empezar a aprender, a ver a través de ejemplos cómo hoy los experimentos, los laboratorios, sobre todo, acuérdense que los diseños experimentales tienen que ver con procesos cognitivos básicos o funciones ejecutivas, memoria de trabajo, toma de decisiones, tiempo de reacción, que son términos bastante utilizados en los diseños experimentales o variables muy utilizadas. Por lo tanto, ahí que implica que hoy hemos llegado a que hay software, uno programa, ¿ah? Hay software para programar diseños experimentales, donde yo determino cuánto se va a demorar el estímulo en aparecer, qué es lo que ustedes tienen que responder. De hecho, le indican las teclas en el teclado, ustedes van a usar la tecla A y S para responder, o la K y la L. Entonces, todo eso está descrito y es parte de las instrucciones que ustedes como evaluados tienen que responder. Por lo profesor, tanto, todo eso está diseñado en el ámbito hoy de los diseños a través de computadoras. ¿Sí? Le escucho. ¿Me preguntaron?
Parece que se le fue el internet. Vale, bueno, esperamos entonces que vuelva y me pregunte. Ok, entonces aquí estamos terminando lo que tiene que ver con diseños experimentales. ¿Ok? Y ahora, como me preguntaba su compañera, pasamos a hablar un poco de los diseños cuasi experimentales, que yo creo que yo en general incorporo esta temática para que sepan un poco y hagan el contraste de qué implica. Los diseños cuasi experimentales, hoy también conocidos como estudios observacionales. Profe, Debilidades ¿me en el escucha? fondo. Sí, escucho. Es que tuve que salirme y volver a entrar porque lo hablaba y no me escuchaba. A Ah, lo que iba perfecto, es sí, tú me vas a hacer una el pregunta, vale. diseño, el diseño, el diseño que dio eso del efecto HAT no sé cuánto, ¿Ah, sí? hay que buscarlo nosotros e investigar de él para la Sí, prueba. efectivamente, Ya, profe, gracias. sí. No les va a costar nada encontrar, ¿ah? Hay evidencia, acuérdense que este es un súper clásico, así que yo solamente les voy a pedir que lo lean para saber el detalle de qué es lo que ocurrió. Eso es todo. Ya de algún modo respondimos, en el fondo, a qué se refiere. Ya, profe, gracias. Ok. Diseños cuasi experimentales. Bueno, los verdaderos estudios experimentales, comillas, señala la teoría, hay una manipulación de las variables independientes. Los grupos pueden ser lo más equivalentes posible, tanto los diseños entre sujetos y se puede hacer un contrabalanceo en el ámbito de los diseños intrasujetos. Ahora, en el ámbito de lo cuasi experimental, finalmente en el contexto experimental uno tiene mayor control finalmente de las variables. Hay un concepto fundamental, manipulación de las variables independientes. Eso es clave en los diseños experimentales. Yo controlo la mayoría de las variables. Uh-huh. Ahora, los cuasi experimentales es como un experimento, claro, como una idea de experimento, de ahí el concepto que se mantenga en el fondo de lo experimental, pero a diferencia de los experimentales, los sujetos no están asignados aleatoriamente. Por lo tanto, yo no tengo manipulación de las variables independientes y aquí también la validez interna se ve muy debilitada. Acá yo no puedo establecer como los diseños experimentales una relación lineal causal. No puedo establecer una relación causa y efecto. En los diseños cuasi experimentales lo que voy yo a establecer son de algún modo correlaciones en el fondo. La relación que hay entre una variable y otra, pero no una conclusión causal respecto a la variable independiente y su efecto en la variable dependiente. Eso es la idea central de la distinción entre los estudios cuasi experimentales y experimentales. Yo les comentaba, parece, se los comenté de manera rápida, que yo soy el investigador responsable de un estudio longitudinal, donde estamos analizando los patrones de comportamiento suicida en adolescentes con diagnósticos psiquiátricos de la región del Maule. ¿Eso qué implica? Eso implica un diseño cuasi experimental, porque yo no puedo asignarlos. Los grupos, entre comillas, los grupos ya están hechos. A diferencia de los grupos de los diseños experimentales, que yo armo los grupos, yo armo el grupo control, yo armo el grupo experimental a través de una serie de requisitos, dependiendo en el fondo de lo que estoy estudiando. Pero yo aquí lo único que sé es que quiero estudiar en el fondo un tema determinado en una población determinada, pero el grupo ya está instalado, ya está elaborado. Yo no manipulo nada de eso. En el caso, por ejemplo, de otro estudio en el cual participé, también fue el investigador responsable que tenía que ver con la delincuencia adolescente y apoyo social. Tampoco. No, el grupo experimental ya estaba hecho, ya estaba elaborado, estaba en la realidad en el fondo. Aquí hay un ejemplo, un ejemplo de un estudio cuasi experimental. Aquí fue un estudio que estaba basado en lo que eran las entrevistas cognitivas. ¿Ah? Esto fue un estudio realizado en un departamento de policía en Estados Unidos que implicaba preparar en el fondo
a los policías para poder mejor entrevistar a los testigos de algún evento delictual. Porque antes, y aquí quiero volver a hacer la aclaración, toda investigación experimental o cuasi experimental se sustenta en la teoría. Yo soy bastante insistente respecto a esta idea. La investigación es teoría de principio a fin. Por lo tanto, a partir de eso, yo armo mi estudio. No es que uno a priori diga, ya yo cuando tenga la posibilidad voy a hacer un estudio experimental. Ni idea, no tenemos idea. Va a depender mucho, insisto, de la teoría, de lo que a mí, del tema que a mí me interesa, de la problemática, qué se ha hecho respecto a ese tema. Así yo voy armando mi experimento. Pero no me preocupo a priori de si va a ser experimental o cuasi experimental. Es como una consecuencia de la revisión que yo he hecho del tema, la decisión que yo tome. Y en este caso, bueno, volviendo, aquí los investigadores les interesaba la entrevista cognitiva. La entrevista cognitiva tiene una teoría y tenía una explicación. Ellos señalaban que la entrevista cognitiva les permitía, en el fondo, a los policías sacar información a través de preguntas emocionales, a través de las circunstancias, del contexto, de conectar. En general la idea era conectar al sujeto con la emocionalidad del momento en el cual ellos participaron, directa o indirectamente, testigos o víctimas del evento delincuencial. Entonces, lo que hicieron ellos en el fondo es, porque en general, como el grupo de policías no tenía esta formación, preguntaban a su manera nomás. Y ahí lo que encontraron era que se escapaba mucha información. Los testigos, la verdad, o no se acordaban mucho y la información, como era parcial, no ayudaba mucho al desarrollo de la investigación. Entonces, lo que hicieron ellos, por lo tanto, fue, uno, un grupo de los policías fueron entrenados en la entrevista cognitiva y otros, la verdad, que no fueron entrenados, así de simple. Y por lo tanto se compararon. Antes del entrenamiento hubo obviamente un pretest, y ahí se dan cuenta que se mantienen ciertos términos y conceptos y procesos. Antes del entrenamiento los evaluamos, ustedes se dan cuenta ahí que más o menos tienen el mismo nivel del grupo preparado y no preparado, y después de la intervención se hace nuevamente una evaluación. Lo que ustedes ven en el gráfico de este estudio es que este grupo de policías que fueron entrenados efectivamente lograron captar de mejor manera un registro de la participación de esos testigos en los actos delincuenciales. ¿Les queda claro el ejemplo? Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. Pregunte. ¿Por qué dicen que acá no se controlan las variables en este tipo de experimentos? Porque en este caso yo me estoy dando como experimentador, pero ahí fue el grupo de investigadores, tomaron a un grupo de policía, es como nuevamente, voy al curso de investigación básica en psicología, tomo la mitad, al otro a una mitad lo intervengo, a la otra mitad no lo intervengo. Eso fue lo que hicieron. Pero no hubo mayor control. Aquí alguien pudiese ser crítico y decir, oye, pero los policías eran parecidos los grupos, tenían la misma experiencia, llevaban los mismos años de servicio, eran todos mujeres, todos hombres, eran grupos heterogéneos. Solo se les evaluó la habilidad para entrevistar. ¿Me explico? Sí, profe. Ya. Ahí la pregunta de su compañera ya nos muestra un poco la distinción, la diferencia que hay con los diseños experimentales. Por lo tanto, muchas variables no pueden ser manipuladas directamente, lo que estamos viendo recién en este ejemplo. El efecto, en el fondo, de los programas, de los tratamientos, es también cuestionable, por lo tanto, uno podría plantear, aquí no es concluyente, yo no estoy, a partir de esta idea, debilitando
o cuestionando la eficacia de este diseño. Solamente estamos hablando de que uno no tiene 100% la certeza de que el programa o el tratamiento, la intervención que yo estoy evaluando, haya sido en el fondo la única que generó el cambio en el efecto, en la variable que estoy estudiando. Ahora, en el caso de nuestros estudios cuasi experimentales, hay limitaciones respecto a las consideraciones éticas. Por lo tanto, yo no puedo manipularlo todo, hay que tener ciertas consideraciones, yo tengo que resguardar, resguardar y controlar los riesgos que pueden haber también para las personas en todo lo que es diseño. Esto no solamente para los cuasi experimentales, sino que también para los experimentales. ¿Sería ético ¿Profe? comparar? Alguien me va a preguntar, ¿cierto? Sí, ¿cómo? ¿Qué era lo ético? ¿Por qué no, A ver, no era hay muy cierto, desde el punto de vista de las consideraciones éticas, yo no puedo en el fondo controlarlo todo porque puedo caer en alguna falta ética. Es decir, acuérdense que la ética, los principios fundamentales de la ética en la investigación es la beneficencia de todos los sujetos o evitar la maleficencia de lo que puede ser estudiado, que sea un beneficio, que haya igualdad en el beneficio. Hay un ejemplo, por ejemplo, si yo estudiase, eh, hubo un programa hace muchos años que fue estudiado en otro país latinoamericano, que era el estudio del vaso de leche, que era cómo incluíamos en el fondo cambios en la dieta de las personas respecto a una alimentación que incluía el vaso de leche. Ahora, por lo tanto, eso que implicó que a un grupo se le mejoró, entre comillas, la dieta y a otros no se le mejoró. Y ahí hay un cuestionamiento, porque la pregunta es, ¿y por qué, si sabíamos a priori que iba a haber un beneficio, por qué no someterlo a todas las personas al mismo beneficio? O sea, es decir, yo puedo concluir, aquí, insisto, aquí hay un tema teórico, yo no recuerdo 100% de eso, pero si a priori sabemos que incorporar el vaso de leche va a ayudar, va a beneficiar, yo no podría discriminar y no someter a un grupo al vaso de leche, a priori. ¿Me explico? Ya, profe. Sí, profe, y otra duda. Punto 2 de esa diapo que dice, usado para comprobar efectos de programa de tratamiento, programa de intervenciones educativas o social. ¿A qué se refiere con eso? Principalmente los diseños cuasi experimentales en la teoría han sido utilizados para evaluar los programas de intervención, los tratamientos, porque en el fondo ya lo vamos a ver, en los diseños cuasi experimentales clásicos uno tiene una serie de evaluaciones antes del tratamiento. No es como los diseños experimentales que yo tengo un pretest, por lo tanto una línea base, una evaluación, hago la intervención, es decir, aplico el tratamiento, aplico el programa y después vuelvo a evaluar y veo el efecto. Aquí los diseños experimentales, perdón, cuasi experimentales, yo tengo una serie de evaluaciones pretest antes de mi intervención y Ujú. después hago un seguimiento con más evaluaciones en el largo plazo para evaluar. Generalmente los diseños cuasi experimentales están enmarcados en lo que se denomina estudios longitudinales. ¿Ustedes se acuerdan de la Ujú. distinción entre estudios transversales y longitudinales? Uno se hacía con las mismas personas a lo largo del tiempo y el otro se hacía a lo largo del tiempo, pero parece que con distintas personas, distintos No, es que grupos, ¿o ahí no? tú te refieres a la corte o panel, que son distinciones que se hacen respecto a la constitución del grupo. Pero los estudios Mm. transversales son los estudios hoy más típicos que son en términos del tiempo, de duración de un estudio. Los estudios transversales son estudios en el fondo que duran un año máximo, son de breve extensión. Los estudios longitudinales pueden durar 3, 5 años. A eso se refiere en términos de eh, la diferencia, Mm. ¿no?, de estudios transversales y estudios longitudinales. Transversales, periodo mucho más breve, un año,
por ejemplo, Ujú. estudios longitudinales 3 años o más. Ya, profe. Profe, Dígame. en ese experimento que usted decía de la leche, por ejemplo, si yo antes hubiese, para no hacer como esa discriminación de darle a algunos y a otros no leche, busco a personas que les guste la leche, entonces yo les doy, y a los que no toman leche no les doy, y ahí evalúo las diferencias. ¿Sería cuasi experimental o sería Podría ser una buena distinción. Ahora, ahí uno podría ver, bueno, sí, yo haría la distinción, se podría hacer esa distinción, ¿eh? Lo que tú señalas podría ser una salida pero ética. ¿eso sería un cuasi experimento igual o sería experimental ya? Esa era No, mi yo creo duda. que ahí sería un cuasi experimento. Ah, ya. Sí, porque estamos evaluando un programa, es decir, un programa, comillas, alimentario respecto a X variable en el fondo y quiero yo someterlo. Entonces yo hago una serie de mediciones previas a la intervención o al programa y después hago el seguimiento. Ya, gracias, profe. ¿Sería ético comparar un grupo de estudiantes consumidores de drogas creado para el experimento con otros que no consumen, también creado para el experimento? No entendí el ejemplo. ¿Sería ético comparar un grupo de estudiantes consumidores de drogas creado para el experimento con otros que no consumen también creado para el experimento? No sería ético. Así es, ahí sería muy complicado. O sea, crear un grupo de consumidores de droga, me siguen, o sea, solo para el experimento, yo lo someto y después, si lo he visto, no me acuerdo en el fondo. Eso sería súper complicado. Cuando yo, les voy a dar otros ejemplos. En general, cuando, cuando yo tengo un estudio que va a evaluar, por ejemplo, tiempo de reacción ante imágenes emocionales, supongamos, ¿ah? Entonces yo voy a filtrar. Entonces, por un lado, yo digo, bueno, acuérdense que los que han participado en estudios, hay criterios de inclusión y de exclusión para participar en un experimento. Yo los defino a priori. Entonces, yo en un estudio puedo decir, ¿sabes qué? Voy a evaluar a las personas, pero todas las personas que tengan algún trastorno psiquiátrico no van a participar del experimento. Eso es un criterio adecuado. Lo que éticamente uno le exige a esos experimentadores es decir, bueno, ya, y usted va a evaluar al grupo, al curso de investigación básica en psicología. ¿Y qué va a hacer con los estudiantes que usted evalúe y encuentra que tiene un trastorno psiquiátrico? ¿Qué va a pasar ahí? Y ahí es donde viene el llamado alerta ético. Es decir, yo no puedo en el fondo discriminar de este modo y decir, ¿sabes qué? No, ustedes tienen un trastorno psiquiátrico, no me sirven, así que pasaron fuera de acá, no me sirven para mi estudio. Yo me hago cargo, yo me tengo que hacer cargo. Eso es probablemente la dificultad que hoy tenemos para hacer estudios de salud mental, lo que yo les comentaba al comienzo. Yo creo que es súper importante hacer un estudio sobre el estado de salud mental de los estudiantes universitarios. El gran pero que a veces se coloca es decir, bueno, ¿y qué hacemos con las personas que tengan riesgo de salud mental o que están efectivamente con problemas de consumo de drogas o algún trastorno del ánimo? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y ahí es donde a veces se dificulta la realización del estudio, porque yo tengo que asegurar de algún modo cómo voy a hacerme cargo de aquellas personas que yo detecte en situación de riesgo. Los voy a derivar al CAPI. No puedo. Ustedes saben que el CAPI no puede atender estudiantes, ni profesionales, ni personas que trabajan en la universidad. Entonces, ¿qué hago? Ya no cuento con el CAPI. ¿Qué tengo que hacer? Me asocio con otro centro de atención psicológica de otra universidad o hago coordinaciones con los CEFAM o con el hospital. Todo eso tenemos que tenerlo en consideración.
Me explico, ¿cierto? Profe, yo no lo entendí. Lo que quiere decir es, ¿usted los hizo fumar marihuana y a otros no lo hizo? ¿O cómo? Ah, no. En el estudio anterior, no. No, es la constitución propia. Yo digo que voy a buscar un grupo de estudiantes consumidores de droga para el experimento y a otros que no Ya, consuman. El tema es que no es ético, porque si yo en el fondo digo, ya, que vengan estudiantes que consuman drogas, haciendo el ejemplo, entonces ya, yo los estudio, pero yo no me hago cargo de ellos, ¿te das cuenta? O sea, en el fondo, si son consumidores de droga, ya, ok, pero me tengo que hacer cargo de ellos, pues no es suficiente, solo utilizarlos para el estudio y después dejarlos nuevamente a la deriva, siguiendo siendo consumidores de drogas. ah, ya, A ya, eso es el elemento ético. ya, profe. No es suficiente. O sea, en el fondo uno dice, ya voy a estudiar personas que consumen drogas. Ya, listo, voy a hacer un llamado. Todas las personas que consumen drogas vengan para acá que los vamos a estudiar. Ya, bien. Y después termino el estudio y los dejo ir de nuevo. No, yo me tengo que hacer cargo de ellos. Ya, profe. O si fuera un experimento social con habitantes de calle y sacarle solamente información y usar a las personas, en el fondo, lo Efectivamente, que quiere decir el profesor. efectivamente. Yo tengo que asegurar un beneficio para las personas que participen, un beneficio del estudio. Es decir, yo puedo asegurar que, y aquí nuevamente el ejemplo anterior, a todas aquellas personas que se detecten con trastornos de consumo de droga o algún otro tipo de trastorno psiquiátrico serán derivados al equipo clínico del hospital X en el fondo y serán tratados y sometidos a tratamiento. Esa es mi responsabilidad ética desde el punto de vista de la investigación. Por ejemplo, en mi estudio con adolescentes infractores de ley, el grupo de adolescentes infractores de ley eran parte de un programa de intervención. Porque yo podría haber buscado entre contactos y meterme un poco en los lugares donde hay mayor delincuencia y ahí contactar a delincuentes y haberlo evaluado. Pero eso es, la verdad, además de peligroso, es antiético en el fondo. Entonces yo tengo que hacer el resguardo, insisto, beneficencia, evitar la maleficencia y que tengan todas la misma posibilidad de participar del estudio y que puedan en el fondo ser tratados si es que se identifican algún tipo de riesgo en las personas. Profesor, pero entonces, si en los resguardos éticos y los experimentos que hacen con animales todavía, ahí cómo juega la ética en ese sentido. En el caso de los animales, ¿a eso te refieres? Sí, de los animales, porque, o sea, se utilizan para experimentación clínica, en medicamentos, en comportamiento. Entonces, ahí todavía hay un tema porque hay cosas que no se saben, no son tan transparentes en ese sentido, entonces Bueno, han siempre ido es un tema cambiando. como complejo el tema ético. Sí, han ido cambiando en los últimos años. ¿Ah? Yo, yo fui director de investigación de la universidad entre el año 2017 y 2018 eh, y nosotros creamos el Comité de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio, con el acrónimo que se llama CICUAL. El Comité de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio, eso está en todas las universidades o es una exigencia para todas las universidades. Eso implica que hay protocolos, que se resguarda el uso de los animales y tiene que ser declarado dónde están los animales, cómo lo están cuidando, si hay un protocolo de cuidado, hay todo un registro al respecto. Antes de
antes de crear el Comité de Cuidado y Uso de Animales, en la universidad habían muchos animales que eran estudiados y no teníamos idea dónde estaban, o muchos de ellos estaban en muy malas condiciones cuidados. Entonces, a tu pregunta, hoy ahí ha habido un avance y están los comités de cuidado y uso de animales de laboratorio. Sí, porque, bueno, la vi. Y por ejemplo, en la parte clínica que hay también me hace mucho ruido, por ejemplo, con la experimentación, o sea, la fase de experimentación que están haciendo con la vacuna del COVID, que por qué siempre es, o las vacunas en general, las pruebas son o en África o en América Latina, o sea, ¿por qué bueno, ahí hay las todo, hacen en los mismos países? ahí hay todo un tema. Por ejemplo, África creo que se rehusó a hacer pruebas porque siempre eran como los conejillos de indias para las partes clínicas, o sea, para pruebas de vacunas y todo eso. Entonces, como igual es un tema súper complejo el tema de experimentación. Sin duda. Yo creo que hay ciertas cosas que uno no va a poder resguardar. Yo creo que hay una serie de deficiencias que todavía, por mucho que controlemos, hay grupos que van a hacer caso omiso de ello y, y, y no van a respetar estos elementos, en el fondo. Ahora, lamentablemente sí, hay mucha historia. Es que, a ver, acuérdense que los comités de ética científicos surgen como una consecuencia del genocidio nazi. Acuérdense que los nazis desarrollaron y muchos científicos se prestaron para hacer estudios apoyando el actuar nazi. Se experimentó con personas y así, bueno, ustedes conocen la historia al respecto de lo que se llevó a cabo en el fondo. Y por lo tanto, desde ahí, desde el juicio de Nuremberg, después se crean también los acuerdos de Helsinki, donde se resguardan el fondo y dicen, ok, aquí investigación por investigación no es suficiente, tenemos que garantizar los derechos fundamentales de las personas y no someterlos a situaciones dramáticas que las llevan hasta la muerte. Y ahí viene todos los protocolos y de controles. Por lo menos hoy, lo que yo puedo asegurar que las universidades en el mundo y en Chile están siendo ultra vigiladas respecto a los estudios que se hacen con personas y también con animales. Nosotros, acuérdense, yo les comentaba, nosotros en la universidad tenemos un laboratorio que trabaja con ratas específicas, con ratones, que están siendo estudiados ellos para poder probar vacunas contra el cáncer. Eso significa que se les inyecta a los ratones, en el fondo, células cancerígenas y se va probando cómo van evolucionando. Ahora, estos ratones son ratones muy especiales porque son ratones que no tienen sistema inmunológico, por ejemplo. Y por lo tanto, a partir de eso se van controlando y se va viendo el efecto. Ahora, esto que algunos de ustedes pueden escuchar y les puede generar igual cierta sensación de que terrible, está protocolizado, eso está normado. No es algo que se haya ocurrido acá. Hay un CICUAL y controla todo lo que se hace con ratas, con distintos tipos de animales que puedan ser utilizados con ranas y cualquier otro elemento. Ahora, igual los movimientos ecologistas siguen rechazando cualquier tipo de experimento con animales. Yo creo que hay manifestaciones, ¿no? En ese periodo también hubo, por ejemplo, un ataque al laboratorio de ratas de la Universidad de Chile y fue destruido por movimientos ambientalistas. Ahora, esto es un tema que da para mucho en el fondo, en términos de cómo yo resguardo el cuidado de los animales. Y insisto, en estos momentos lo que está muy resguardado es el estudio con personas. Insisto, el origen, lo que ocurrió durante el periodo nazi. De hecho, nosotros cuando tenemos que publicar estudios con personas, las revistas por lo general nos piden que les entreguemos el apruebo del Comité de Ética Científico de tu universidad. Si no tienes
la carta de aprobación del comité científico, la revista no te publica, por muy bueno que sea el artículo. Entonces eso es también otro tipo de control externo que hay respecto al trabajo con personas. Pero me parece interesante. Yo creo que lo que tú señalas es algo que... Ahora, ¿qué ocurre en países vulnerables como África? ¿O cómo se controla el estudio con ellos? Uf, la verdad es que ahí hay un tema también de controles. Yo no sé, lamentablemente, si esto ha dejado de pasar. No sé. Ojalá que no siga. Al respecto, les doy el dato de una película que se llama El jardinero fiel, que tiene que ver con lo que su compañera habló. Es cómo llevaron a cabo ensayos ilegales de vacunas, empresas farmacéuticas, en niños en África. No es una película muy nueva, pero tiene que ver con lo que su compañera recién hablaba. Les doy ese dato. Ok, seguimos. No sé si hay más dudas al respecto. No, profe. Ya. Seguimos. Son un cuarto para las 10. ¿Hacemos la pausa si quieren? Yo estaba entretenido, ¿eh? Pero bueno. Ustedes me dicen, Pues hay ¿hacemos que la pausa? darle hasta las 10. Vale. Hacemos la pausa entonces Pero no sé y... qué dicen mis compañeros. No sé qué dicen mis compañeros. O podemos seguir y terminamos antes. Como estén sus energías. Solo escucho pajaritos. Pues a mí sí me parece buena idea terminar antes. No sé qué opina el resto. Sí, igual pienso lo Pero mismo. igual hay que hacer un Sí, a poco. mí. Vale, sigamos. Nos falta poco, la verdad. Así que seguimos conversando y, insisto, vamos a ir incorporando nuevos elementos a nuestro conocimiento. Dentro de los diseños cuasi experimentales están los diseños ex post facto. Ahora, este nombre un poco difícil de pronunciar, ex post facto, se refiere única y exclusivamente a que las variables ya están instaladas. Es decir, por ejemplo, voy a estudiar ansiedad en un grupo, la ansiedad ya está en el fondo. Voy a estudiar motivación, el grupo ya está, ya la variable está en el fondo. Es decir, yo no tengo que crearla, yo no tengo que modificarla mayormente. Está, el sexo está, en el fondo, el género está, la orientación sexual está, todas las variables independientes que yo quisiera estudiar ya están, ya existen. A eso se refiere ex post facto. Ahora, dentro también de los conceptos importantes que vayan ustedes, para que por lo menos no les suene extraño, ¿eh? Nosotros hemos hablado de estudios transversales, hemos recordado hoy de estudios transversales longitudinales, diseños cuasi experimentales, ahora estamos incorporando lo que implica un diseño ex post facto, es decir, ya están instalados todos, y por otra parte también van a poder leer en algunos estudios si son estudios prospectivos o retrospectivos. ¿Y eso a qué se refiere? Cuando es retrospectivo, yo ya te pregunto a ti, ¿qué pasó? Es decir, cuando yo estudio depresión retrospectivamente, yo te hago una pregunta. Cuando yo aplico el instrumento de Beck para evaluar depresión, la depresión ya fue un evento ocurrido. Es decir, cuando tuviste depresión, te pasó tal y cual cosa, cuando tuviste depresión o ahora que estás teniendo depresión, te cuesta más levantarte, ya no disfrutas con las actividades que antes disfrutabas. Todas esas preguntas tienen que ver con lo retrospectivo, es decir, a ti te estoy pidiendo recuerdes lo que te pasó o lo que te está pasando ahora. Y lo prospectivo es aquello que va ocurriendo a medida que yo voy desarrollando el estudio. ¿Me explico?
Pero me confundí porque dijo que en retrospectivo es lo que ocurrió o lo que... Sí. O lo que va ocurriendo o lo que No, está ocurriendo. lo retrospectivo es lo que ocurrió ya. Es Ya. decir, cuando yo estudio a un grupo de personas con depresión, la depresión ya la están viviendo, ya la vivieron. Entonces yo te pregunto a ti, yo te evalúo, ¿te ha pasado tal cual cosa? De hecho, la terminología, ¿has dejado de hacer lo que antes te gustaba hacer? Eso es retrospectivo, yo te estoy pidiendo que recuerdes cómo fue. Ujú. O cuando Profe, yo pero evalúo el ¿esa bullying. persona sigue manteniendo la depresión? Claro, aunque ellos sigan teniendo la depresión, porque la están teniendo en el fondo, siguen teniéndola en el presente, pero yo hago una evolución, yo hago una mirada retrospectiva respecto a cómo ha sido el proceso de depresión de la persona. Cuando yo evalúo depresión o ansiedad, yo estoy preguntando por antecedentes que ya ocurrieron. ¿Has tenido problemas interpersonales? ¿Has dejado de preocuparte por tu presentación personal, por tu higiene personal? ¿Me siguen? Esos son eventos ya pasados, retrospectivos. Profe, y algo prospectivo sería que entre medio estoy haciendo el experimento, le dé depresión a la persona. Claro, o yo, por ejemplo, y el estudio que yo estoy realizando es un estudio prospectivo longitudinal, es decir, un estudio a 3 años donde estoy evaluando la ideación suicida. Entonces, yo yo creé una corte y ahora empiezo a evaluar a las personas. Entonces yo digo, oye, 6 meses después de la primera evaluación, ¿hubo ideación suicida? ¿Aparecieron, hicieron intentos de suicidio? Después de mi evaluación, sí hago un seguimiento de la variable que yo estoy estudiando. Profe, entonces una retrospectiva. ¿Y cuál es la otra? Prospectivo. Retrospectivo, prospectivo. Esta es cuando hago seguimiento. No. Los estudios pueden ser tanto un estudio transversal, los estudios transversales generalmente son retrospectivos. Yo te pregunto por algo que ya ocurrió. Los estudios longitudinales, por lo general, son prospectivos, porque yo voy a evaluar en distintos momentos durante el desarrollo del estudio la variable que estoy yo analizando. Entonces, yo tengo Ya, un profe. grupo, evalúo ideación suicida y después, 6 meses después, vuelvo a evaluar ideación suicida o intentos de suicidio. Y 6 meses después, es decir, un año y medio después, sigo evaluando esa variable. Entonces, nuevamente, nuevos términos al respecto. Ahora, lo que yo señalaba adelante es que los resultados son interpretados principalmente desde las correlaciones. Ustedes ya vieron, en el fondo, qué se entiende por correlaciones. Ajá. Y en este caso, las variables independientes en general surgen de manera natural, ya están construidas. Las correlaciones es lo que ustedes ya han estudiado, y eso es algo bastante frecuente en los estudios cuasi experimentales, como técnica de análisis. Yo, nuevamente, no logro establecer una causalidad. Yo no puedo decir, ¿sabe qué? Esta es la variable que generó todo el cambio en la variable dependiente. Lo que yo aquí me atrevo a establecer es si existe una relación entre la variable depresión y la felicidad, y ahí yo digo, sí, tiene relación. Tiene relación, ¿eh? No es una causa. Por ejemplo, consideraciones para su diseño. Un investigador no puede manipular una variable del sujeto mientras mantiene constantes otros factores, es decir, yo selecciono sujetos que ya tienen la característica en algún grado de la variable, como por ejemplo inteligencia. Yo voy a comparar un factor de interés y voy a compararlo en función de la inteligencia, inteligencia baja, mediana o alta. Eso ya existe, ya no lo puedo manipular. La inteligencia yo no la puedo manipular, está. Yo solamente lo que puedo hacer es agruparlos conforme a estas variables y estudiarlos en función de lo que yo estoy interviniendo. ¿Vale?
Ahora, Ya. el matching en el cuasi experimental también se lleva a cabo, tanto los cuasi experimentos como los ex post facto. Es decir, yo igual puedo parear los sujetos en otras variables que yo considero que son importantes. Y esto lo veníamos hablando antes, es decir, nivel socioeconómico, nivel educacional, tanto de los sujetos estudiados como a lo mejor, si es pertinente, el nivel socioeconómico y el nivel educacional de los padres, la estructura familiar, y así una serie de otras variables que yo puedo controlar. El origen urbano-rural también, si es pertinente a mi estudio, lo puedo controlar para poder parearlos. Y ahí lograr una mayor pureza, si es que el término es más adecuado, una mayor pureza en la relación que yo pueda establecer en las variables que estoy estudiando. ¿Vale? Aquí algunos ejemplos. Hay un diseño, los diseños de series temporales son los diseños en el fondo más clásicos. Diseños de series temporales simples son aquellos que yo evalúo en un tiempo previo a mi tratamiento y después evalúo si ese cambio se mantiene y es consistente en el tiempo. Ese es el diseño simple. Pero aquí estamos hablando también del diseño simple, al igual que los diseños experimentales, en el fondo, cuando trabajamos solo con un grupo experimental, tenía las debilidades que ya conocen de lo que implica trabajar con un solo grupo. Por lo tanto, acá en los diseños cuasi experimentales también se incorporan grupos de control. En este caso, un diseño de grupos de control no equivalente. Y como yo les señalaba, los programas de tratamiento en general son el mejor insumo para ser utilizados en los diseños cuasi experimentales. Yo tengo, y aquí tenemos una serie de ejemplos. ¿Ustedes conocen el programa Chile Crece Contigo? Sí, profe. Bueno, ese es un programa muy, muy importante en Chile, en términos de las políticas públicas, pero no ha sido evaluado. Entonces yo podría evaluarlo y ver cuál ha sido la efectividad de ese programa, cuál ha sido el impacto de ese programa, de acuerdo a los objetivos propuestos por el programa en los grupos intervenidos. Entonces yo puedo hacer una evaluación antes de la aplicación del programa, una serie de evaluaciones, por ejemplo, no sé, el tipo de vínculo, no sé, el estilo parental, y así una serie de otras variables asociadas obviamente al programa, y hago la intervención y después evalúo nuevamente conforme a eso. Pero lo que Profe, ustedes... ¿Sí? pero disculpe, pero el programa Chile Crece Contigo tuvo que haber sido aprobado por algún, no como por experimentación, pero sí por datos estadísticos. Entonces, ahí hay una información relevante, ¿no? Por supuesto, o sea, yo creo que todo programa que es construido, que es elaborado para ser aplicado en un grupo o en un país o en una comunidad, no puede surgir sino de la evidencia que hay respecto al tema. Y en eso tú tienes toda razón. Ahora, lo que es diferenciado es que yo habiendo creado un programa eh, muy, muy eficiente, bien elaborado teóricamente, con la evidencia existente, yo lo implemento. Pero yo también tengo que evaluar el efecto, porque teóricamente yo sé que esto les va a ayudar, teóricamente, pero como yo lo aplico, yo después estoy obligado, desde el punto de vista de las políticas públicas o la responsabilidad que uno pueda tener, es decir, bueno, porque aquí, o sea, hay dinero involucrado en el fondo. Entonces yo tengo que saber también si la cantidad de dinero involucrado valió la pena en el fondo y generó los efectos que yo esperaba en el grupo intervenido. Y ahí es Profe, donde se puede diseñar este tipo de estudios. y por ejemplo, porque como son programas gubernamentales y no, la única sería que se pudiera hacer experimentación, pero a través de la ley de transparencia, ¿cierto? Como por En ley el de caso, transparencia. ¿a qué te refieres con la ley de transparencia en términos del experimento, del estudio o de qué? De, o sea, claro, estudio para saber el impacto que ha tenido social en la comunidad,
si ha dado resultados y también económicamente si ha sido factible, ¿no? Pero no se hace, ¿ah? ¿No No sería se así hace. por ahí la vía? O, por ejemplo, una universidad le ofrece al programa, dice, ya la Universidad Católica le dice la Facultad de Psicología, porque en ese diseño creo que ha sido hecho por psicólogos, parece, o no sé si Sí, sí. multidisciplinario en verdad, Lo que pero tú, que lo yo que sepa tú, han sido psicólogos, por la estructura que tiene, por la teoría de la P, sin la duda, yo creo que parentalidad positiva, una universidad lo pida. hay un equipo interdisciplinario. Yo creo que los programas en general son construidos de manera bastante seria. Pero insisto, más allá de eso, estamos en el ideal de lo teórico, de lo conceptual, pero yo después tengo que saber, o sea, en el fondo el programa Chile Crece Contigo funcionó de igual manera en la región del Maule que en la región de Magallanes, que en Arica. Eh, Habría que verlo en el fondo, y si hay diferencias, Sí, ¿a qué se eso deben es esas verdad. diferencias? Si en un lugar funcionó y en otro no funcionó, ¿por qué no funcionó? Eso es lo que tendríamos que hacer con los programas de intervención de estas características. Por eso esta es una opción desde los diseños experimentales. Ahora, lo que sí debiese hacer, efectivamente, que una universidad, por ejemplo, como tú bien señalas, pudiese hacerse cargo del seguimiento y de la evaluación de los programas. Perfecto, profe, gracias. Sí. Por ejemplo, no sé, la ley Emilia. Eh, nosotros, probablemente esa ley surge al identificar que muchos accidentes de tráfico estaban siendo generados por personas bajo el consumo de alcohol. Acuérdense, ese es el origen, por lo tanto yo tengo una serie de medidas en el fondo. O el alcotés. Yo no llego y implemento esas cosas, hay una evidencia previa. Yo digo, oye, los accidentes de tráfico generados por personas que manejan bajo el estado de ebriedad han aumentado en los últimos tiempos, en los últimos años en Chile. Ya, entonces, conforme a esa evidencia, sacamos una ley, porque esto yo también puedo evaluar una ley con este tipo de diseño. Yo digo la ley Emilia, ok, o que eso implica un aumento en las condenas. Entonces yo digo, ok, porque antes de eso que ocurría, antes de la ley Emilia, esto ocurría en Chile. Ah, mira, ya, aplicamos la ley Emilia. Ya han pasado varios años de la ley Emilia. ¿Habrá cambiado? ¿Habrán disminuido los accidentes de tráfico donde el conductor venía bajo los efectos del alcohol? Yo estoy haciendo la pregunta, no tengo idea si se ha evaluado, pero eso sería una forma de diseñar, de evaluar una ley, por ejemplo, desde el punto de vista de los diseños de series temporales. Diseño de series temporales implica, nuevamente, una serie de medidas antes de la aplicación de un tratamiento, de una ley, de lo que usted estime conveniente, para poder ver su impacto y después yo sigo evaluando en una serie de tiempo, 2 años después, 3 años después, cuál fue su efecto, si logró o no el objetivo propuesto. Yo creo que yo creo que esta idea, si les queda claro, es la idea de los diseños, es una forma de diseño cuasi experimental denominado diseños de series temporales. ¿Vale? Sí, profe. Aquí les voy a dar un ejemplo. Una empresa o un dueño de una empresa quiso en el fondo, y eso está muy en boga en el caso nuestro, acuérdense que nosotros hemos tenido harta discusión en nuestro país, en el fondo, respecto a la flexibilidad laboral, respecto a las condiciones laborales, los tiempos, si trabajamos mucho y no producimos mucho, si trabajamos poco o mantenemos esa productividad. Por lo tanto, en este ejemplo, en este estudio que se llevó a cabo, fueron 2 plantas de una empresa, una ubicada en Pittsburgh, otra en Cleveland. ¿Y qué fue lo que se evaluó? Ellos implementaron un tratamiento, una intervención que implicaba una flexibilidad horaria por 6 meses.
Y esa flexibilidad horaria implicaba que usted estaba trabajando en función de objetivos. Inclusive le daban la posibilidad de trabajar de lunes a jueves, porque ustedes tenían que cumplir 40 horas. Acuérdense que en Estados Unidos se trabaja 40 horas. Por lo tanto, usted trabaja 40 horas. ¿Cómo lo organice? Tema de usted. Flexibilidad. Usted puede trabajar, cumplir las 40 horas de lunes a jueves y era un tema de usted. Y en el caso de la planta de Cleveland, no le dieron ninguna flexibilidad, siguieron con el mismo sistema de siempre. ¿Ah? Por lo tanto, lo que se comparaba era la productividad en el fondo. Si ustedes ven, el pretest fue el promedio de productividad el mes antes de instalar la flexibilidad laboral. Y en la planta, tanto en la planta de Cleveland como en la de Pittsburgh. Entonces se compararon los rendimientos. Y en ese sentido, ustedes se dan cuenta ahí que los resultados pueden ser representados de distintas maneras. Aquí les voy a presentar una serie de gráficos. Quiero que me sigan aquí. Este fue el diseño cuasi experimental. Intervención, flexibilidad laboral. Durante 6 meses se hizo un pretest para ver. Yo podría, aquí específicamente lo que estuvieron analizando fue la productividad un mes antes, pero yo podría haber evaluado la productividad un año antes. Y después lo comparé entre una planta a la cual yo le instalé este sistema de flexibilidad y la otra planta del mismo dueño, en el cual, la verdad, siguieron con el mismo sistema. Ahora les voy a presentar gráficos respecto a cómo fueron los resultados y los vamos a ir discutiendo juntos. Diseño cuasi experimental. Aquí hay un primer gráfico. Acuérdense la planta de Pittsburgh, a la cual nosotros donde implementamos la flexibilidad laboral, y está la planta de Cleveland, donde actúa como grupo control. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué piensan de estos gráficos? Ustedes son investigadores, ¿eh? Yo necesito que, acuérdense que dentro de lo que estamos conversando, lo que más me interesa es que cuando ustedes lean un artículo, lo puedan entender, lo puedan interpretar. ¿Qué leerían de estos gráficos? De estos dos gráficos que les estoy mostrando. Como resultado de la intervención, ¿eh? Que la productividad de Pittsburgh se mantuvo igual y la de Cleveland como que no, la de Cleveland se mantuvo. Estamos hablando del primer gráfico, ¿cierto? Sí. Vale. O sea, en el primero las dos están iguales, pues los dos tienen el mismo nivel de productividad. ¿O no? Ahí la lectura es que en principio no tienen el mismo nivel de productividad. Cleveland, o sea, Pittsburgh, parte de un nivel de productividad mayor que la planta de Cleveland. ¿Te das cuenta? Porque los puntitos están uno más abajo del otro. Claro, pero tienen el mismo, tal vez, no sé cómo decirlo, o sea, están al mismo nivel de aumento, o sea, van subiendo como paralelamente en productividad. Efectivamente. Van a Por la lo tanto, misma dirección. efectivamente, pero nosotros en ese gráfico podríamos concluir que fue el efecto tratamiento el que generó ese incremento, porque lo que estamos de acuerdo, lo que estoy escuchando a ustedes, estamos de acuerdo en que ambas plantas aumentaron su productividad. Ahora, podríamos concluir que efectivamente fue la flexibilidad laboral lo que generó el cambio en la planta de Pittsburgh respecto al control Cleveland. Acuérdense que ustedes están evaluando este estudio. ¿Qué dicen? ¿Es concluyente? Me quedo con el tratamiento. Voy a instalar entonces en todas mis plantas la flexibilidad laboral. Listo. ¿Caso cerrado? Profe, que no entendí el gráfico. Mira, tú aquí
tenemos el pre y el post-test, ¿cierto? Ya. El pre-test, los puntitos dicen, esa es mi línea base. Yo evalué la productividad de las dos plantas antes de implementar la flexibilidad laboral. Entonces, en términos de la productividad, que es mi eje Y, la productividad marca que la planta de Cleveland, si ustedes se dan cuenta, tiene una productividad más baja que la de Pittsburgh. Ya partimos del origen distinto, no tienen la misma productividad. Yo aplico la flexibilidad laboral en Pittsburgh y aumenta su productividad. Eso está claro, eso estamos leyendo lo mismo, ¿cierto? Se dan cuenta en la línea continua que es Pittsburgh, dice, mira, claramente esta línea va a un aumento. Si ustedes se dan cuenta respecto a la productividad, mejoró la productividad, pues aumentó la productividad en Pittsburgh. ¿Dos Pero, mejoraron la productividad o no? efectivamente, ambos mejoraron la productividad, por lo tanto yo En puedo... el primer gráfico. Claro, por lo tanto yo puedo concluir que ese es el mejor gráfico para... ese gráfico me dice, no, el tratamiento fue mucho más eficiente en Pittsburgh que en Cleveland. Sí, porque en el segundo no se mantuvo. No, pero también aumentó, pues. El de Cleveland, el control, si ustedes se dan cuenta, tiene la misma pendiente, es decir, parte de un nivel de productividad y termina con un aumento de la productividad, pues. No, sí sé, pero a lo que voy es que en el segundo gráfico Cleveland se mantiene. Sí, es que Y no, Pittsburgh sube. estamos hablando del primer gráfico. Ya. Ese estamos leyendo, ¿ah? El primero a su izquierda. De ese estamos hablando. Ya, ese está entendido. Ya. Ahora pasamos al gráfico, al segundo gráfico, lo que estaba señalando su compañera. Efectivamente, Cleveland tiene una alta productividad en el fondo. Y aquí es lo que se denomina efecto techo. La productividad de Cleveland es tan alta que la verdad es que no vamos a poder detectar mucho el efecto. Es decir, porque si bien es cierto, Pittsburgh aparece con una productividad inicial mucho más baja y aumenta, yo no puedo compararlo con Cleveland, porque Cleveland la verdad es que son tan eficientes ellos que la verdad es que no hay una comparación, porque inclusive, pese a que Pittsburgh mejoró claramente, pero yo a Cleveland lo tengo como grupo control, ya no me sirve como grupo control, porque son altamente productivos. Y ahí hay un buen tema, que es el efecto techo. Es tan alto que la variación que puedo yo identificar es muy pequeña, no es concluyente. ¿Me siguen? Eso también es importante en la elaboración y elección de los grupos de control. Aquí pasamos a dos gráficos que también tienen que ver con este ejemplo que estamos viendo. ¿Qué tal? ¿Qué les dice este gráfico? Que Pittsburgh se mantuvo igual. ¿Pittsburgh o Cleveland? ¿Cleveland? Cleveland, de los puntos de la línea segmentada es Cleveland. Sí. Yo diría que hasta bajó un poco. Puede ser, sí. Porque no está así perfectamente recta. Claro, no está, sí, puede ser algo perceptual, pero lo que dice su compañera es cierto, es decir, Cleveland como grupo control se mantuvo su productividad y Pittsburgh la aumentó. En el grupo y en el otro gráfico de la derecha tenemos que su origen, el pretexto, muestra diferencias en su productividad, es decir, parten de puntos distintos. Cleveland se mantuvo, que puede ser una regresión a la media, es decir, más allá de todo, cualquier cambio, la verdad es que se mantuvo en el tiempo, y en el caso de Pittsburgh, al cual se le aplicó la flexibilidad laboral, sí tiene un incremento. Ahora, el mejor gráfico, es decir, el mejor gráfico para representar que efectivamente la flexibilidad laboral tuvo un efecto positivo en la productividad, es el gráfico de nuestra izquierda. ¿Por qué? Porque parte
ahí, esto casi ideal, ambos tienen en el principio la misma productividad. Y eso es un poco la necesidad de comparar dos grupos más o menos parecidos, en el fondo. En este caso, mi variable es la productividad. Y aquí, la planta de Cleveland y Pittsburgh parten del mismo punto. Ambos tenían la misma productividad, pero a uno se le aplicó la flexibilidad laboral y al otro no. Y ahí se dan cuenta que queda muy bien representado. Ese gráfico sería el gráfico que nosotros idealmente nos gustaría obtener para poder evaluar una intervención. Ahí uno pudiese demostrar claramente que tuvo efecto el tratamiento y que mejoró la situación del grupo, de la planta, de lo que fuese. ¿Me siguen con la explicación del gráfico y la intervención? Sí, profesor. Un poco complicado, pero se entiende. Aquí yo lo que les mostré es que lo que puede ocurrir cuando no tenemos grupos tan controlados. El grupo control no está controlado, no es tan parecido. Y aquí, como yo voy a estudiar la variable, mi variable independiente, que es la productividad, lo ideal es este gráfico, porque ahí me aseguro que yo parto de la misma productividad. Si la planta de Cleveland produce mensualmente 1000, y Pittsburgh también produce lo mismo, 1000, ya estamos al otro lado. Yo creo que ahí el efecto, sí, si bien es cierto, uno puede tener múltiples otras explicaciones a la mejora en la productividad, pues. Puede ser el efecto demanda, y a lo mejor se motivaron más porque sabían que estaban siendo intervenidos, no hubo doble ciego, ellos sabían, ni ciego simple en el fondo, sabían que estaban siendo, ellos eran la planta intervenida con flexibilidad laboral y los otros no, eso pudo haber influido, pero en este caso lo ideal es que partieron de la misma línea, la misma productividad, y el efecto del tratamiento sí se muestra gráficamente porque aumentó. ¿Vale? Dígame. ¿Cuál era el efecto techo? ¿Sí? Ese es mi perro que llora. Por si acaso. ¿El efecto techo cuál era, profe? ¿Perdón? ¿Cuál era el efecto techo? El efecto techo. El efecto techo es cuando ahí, es decir, esto es como cuando yo evalúo inteligencia, en el fondo, los grupos, quiero evaluar inteligencia, pero tengo un grupo o cuando las pruebas, los resultados son tan altos, los resultados obtenidos, que la verdad, estoy hablando del pretest, es tan alto que ya la verdad es que cualquier cambio que haya en la variable que yo estoy midiendo va a ser difícilmente detectada, porque ya lograron rendimientos muy altos. Así también como el efecto piso. Son tan bajos los resultados en el fondo que la verdad es que no sabemos bien. Cualquier intervención podría modificar su rendimiento. Son los extremos en el fondo. En este caso, nuevamente, la productividad de la planta de Cleveland como grupo control es tan alta que la verdad es que no es un buen grupo de comparación. Porque en el gráfico se representa, pese a que hubo un aumento de la productividad de Pittsburgh, a través de la flexibilidad laboral, siguió Cleveland siendo una planta más productiva. Entonces es concluyente, yo podría decir, vale la pena, la voy a implementar. Sería difícil la conclusión. Podría inclusive yo decir, descartar la implementación del programa de flexibilidad y a partir de eso no necesariamente sea la mejor de las decisiones. ¿Me explico? Entonces, porque son mucho más sensibles. Los que tienen muy bajo rendimiento son muy sensibles a cualquier cambio. Por lo tanto, podría yo estropear, no establecer relaciones espurias, es decir, relaciones equivocadas respecto a la influencia de la variable que estoy estudiando. Gracias, profesor. Vale. Aquí, bueno, aquí también hay otro gráfico que es
algo muy habitual, uno puede estudiar autoestima, por ejemplo. Estamos estudiando autoestima, yo someto a un grupo a un entrenamiento para mejorar la autoestima y tengo un grupo control. Por lo tanto, tengo una aplicación previa, evalúo la autoestima de todas las personas antes de la intervención. Por lo tanto, yo tengo un promedio de puntaje y después aplico el tratamiento o el entrenamiento. Y aquí claramente también hay un ejemplo al respecto. Aquí lo curioso también es que el grupo control tuvo una disminución de su autoestima. Pero nuevamente, más allá del gráfico, es lo que estamos nosotros, lo que ustedes piensan habitualmente, lo que a veces por curiosidad se genera. Oye, ¿qué pasaría si implementásemos un taller para preparación de los exámenes orales o para la defensa de título? ¿Mejoraría el rendimiento? Es una idea que a todos se nos puede pasar por la cabeza y uno dice, ¿y cómo llevarlo a cabo? A través de un diseño cuasi experimental. ¿Vale? Aquí hay diseños de series de tiempo interrumpida, que es lo que yo les venía comentando. Este es un diseño de una serie de tiempo interrumpida. Yo tengo varias evaluaciones previas, en este caso tengo 5 evaluaciones, aplico el tratamiento, la intervención o el programa y después hago 5 evaluaciones más para ver si el cambio generado es estable también en el tiempo. Eso es lo otro importante, porque cuando yo hago una intervención, cuando yo aplico un tratamiento de depresión, hago evaluaciones previas al grupo, después hago la intervención, claro, yo evalúo en 6 y yo digo, sí, pues bajó la sintomatología depresiva del grupo. Genial, muy buen programa, por lo tanto lo voy a mantener. Pero ojo, ¿pero esto será un cambio en el tiempo estable o es un cambio que va a ir disminuyendo y desapareciendo a medida que pasa el tiempo? Y ahí es donde yo tengo los diseños de serie de tiempo interrumpida. Por ejemplo, en este caso, la campaña contra el tabaco en adolescentes, una campaña que dura 2 meses. Entonces, en este caso, con un solo grupo, así como lo estamos viendo en la diapo, con un solo grupo, ahí tenemos entonces la medida de la frecuencia de fumar de los adolescentes. Tenemos en la línea clasificada, tenemos 2 niveles, ¿se dan cuenta? Bajo y alto, que eso tiene que ver, yo lo puedo determinar. Acuérdense que las variables tienen distintos niveles. El mínimo de niveles siempre va a ser 2, ausencia o presencia. Pero en este caso, como estoy evaluando el tema de los cigarros, en el fondo yo puedo tener también categorías o niveles. No sé, entre 5 y 10, entre 10 y 20, ahí va a depender mucho de la evidencia, de la teoría que haya, de cuánto en promedio fuman los adolescentes. Entonces yo tengo una evaluación antes de la campaña antitabaco y después de la campaña del control de tabaco. ¿Me sigue la explicación? Sobre todo el diseño, la simbología del diseño anterior. ¿Qué, profe? Lo entendieron, ¿cierto? Sí, Sí, pero profe. profe, ¿cómo uno puede hacer que estos diseños funcionen? Porque pueden que a lo mejor no sean replicables a veces en otras personas, ¿o sí? Por contexto y cosas así. Efectivamente, yo creo que ahí lo que hemos hablado, los diseños cuasi experimentales tienen una debilidad, que en el fondo hay una serie de variables que pudiesen influir finalmente en la mantención o la extinción del efecto. Pero eso es algo que uno tiene que asumir a priori. Por eso no es concluyente. Lo que yo puedo establecer que sí efectivamente favoreció la reducción del consumo de tabaco. Pero no es concluyente, no es que únicamente el tratamiento, pero sí yo puedo asegurar que el tratamiento fue un aporte. No es que lo único que ocurrió. Entonces, yo no puedo
ni frotarme las manos señalando que fue el tratamiento lo más eficaz que hubo para disminuir tal o cual característica, o ser súper derrotista y decir, ¿sabes qué? El tratamiento no funcionó para nada. Porque inclusive, volviendo al ejemplo del programa Chile Crece Contigo, yo puedo evaluarlo en Linares y decir, no, sabes que en Linares no pasó nada. La verdad es que no hay un antes y un después del programa Chile Crece Contigo. La gente sigue igual. Chuta, ¿y qué hacemos? ¿Lo dejamos botado? ¿Lo eliminamos? Ah, pero ¿sabes qué? En San Javier sí funcionó, o en Longaví funcionó. Ahí es donde yo también se entremezcla la complejidad de la realidad, pues. Depende del contexto, no sé, puede ser que en los lugares más rurales funcionó mejor que en los lugares urbanos. Ahí es donde el investigador tiene que considerar todas las variables posibles que puedan explicar los resultados, no solamente el efecto directo del tratamiento. Profe, entonces si un experimento se... Acuérdense que es cuasi experimental, esto es un estudio observacional, cuasi experimental. Y si en un experimento se controla la variable sexo, ¿eso ya no sería cuasi experimental? No, igual, porque igual yo puedo controlar esas variables, pero hay una serie de otras variables que yo no voy a ser capaz de controlar. Acuérdense que los diseños cuasi experimentales, los grupos ya están constituidos. Yo no los creé, yo solamente tomé las personas que fueron intervenidas en el programa y armé 2 grupos. No hice más que eso. Ahora, yo puedo después, por eso hay limitaciones en los diseños, y en los estudios observacionales. Muchas veces cuando ustedes lean, y esto también es importante para su revisión analítica de los estudios a futuro, es que siempre vean también la descripción de la muestra, porque a veces la misma muestra dice, bueno, analizamos el programa de salud mental de la comuna de Chiguayante. El grupo estuvo constituido por un 70% de mujeres y un 30% de hombres. Yo lo describo porque eso no lo puedo controlar. Yo sí te informo que el grupo no era homogéneo, que el grupo tenía más mujeres que hombres. Por lo tanto, en las conclusiones o en las limitaciones uno podría decir, los resultados, si bien es cierto, son favorables, no queda claro el efecto en hombres, dado la baja representatividad que tuvieron en la muestra estudiada. ¿Me sigue? Sí, profe. Entonces yo declaro las debilidades. Aquí no hay ningún problema. El éxito o el fracaso de un estudio no pasa solamente por controlarlo todo. Yo también lo puedo declarar y decir, ¿sabe qué? Esto demostró que el grupo rural funcionó mejor que el urbano. Listo. Por lo tanto, a mí me sirve eso, porque digo, mira, este es un programa que puede funcionar en el sector rural. Por lo tanto, me lo voy a jugar, lo voy a aplicar en otros contextos rurales de mi región. Aquí vuelvo a representar gráficamente los efectos de la campaña antitabaco en adolescentes. Y ustedes nuevamente se dan cuenta, C es el momento de la campaña. Ustedes ven, ahí está reflejado el momento de que se implementó la campaña. Y en el gráfico 1 a la izquierda, uno dice, ¡oh! Tremendo, pero la verdad es que no es concluyente. Ahí uno podría decir, oye, es que ya venía bajando el consumo de tabaco en los adolescentes, por lo tanto, ¿habrá sido solo la campaña antitabaco? Queda la duda. Uno tendría que decir, no me queda tan claro gráficamente. En el otro gráfico es súper zigzagueante en el fondo. Los adolescentes tuvieron un nivel de consumo bastante variable antes de la campaña y después de la campaña, miren, curiosamente también no solamente se mantuvo bajo, sino después aumentó. Sería peligroso encontrarnos con resultados de ese tipo después de esta campaña, por lo tanto uno sí podría arriesgarse acá que lamentablemente no tuvo efecto esperado, porque claramente los adolescentes siguieron fumando. Esto también tiene que ver con las campañas de alcohol, por ejemplo, podríamos evaluar la implementación del alcotest. Podríamos evaluar en el fondo, acuérdense que generalmente hay mucho control, aludiendo un poco a esta idea, los fines de semana. Entonces, se supone que si yo hago más controles
Alcotés en los fines de semana es porque yo he detectado previamente, a partir de un seguimiento de datos antes de la implementación del Alcotés como medida, es que se estaban produciendo muchos accidentes, y principalmente con adolescentes, y principalmente después de las discotecas. Entonces yo implemento el control Alcotés, y bueno, ahí tendría que evaluar si efectivamente hubo un cambio en la variable que yo quería modificar. Aquí hay otro gráfico de la campaña anti-tabaco. Raro, ¿eh? Es como súper fluctuante. Sube, o sea, baja, sube, baja, sube. No podríamos concluir. En estricto rigor ahí no sería un buen gráfico el C para decir si, para quedarnos o no con la campaña. Y finalmente, el gráfico C sería probablemente la mejor muestra de que la campaña funcionó. ¿Se dan cuenta por qué? Aumentamos el consumo antes de la intervención de la campaña, era mayor, era fluctuante, es decir, porque efectivamente el consumo de cigarrillos no es algo constante, por lo tanto hay variaciones dentro de los grupos de los adolescentes, pero yo intervengo con la campaña y después hay una baja. No es una baja significativa, pero hay una baja y mantenía en el tiempo. Nuevamente, yo evalué antes de la campaña, varias veces evalué antes de la implementación del tratamiento, del programa, y después seguí evaluando y me di cuenta que el cambio se mantuvo en el tiempo. De eso se trata entonces el diseño de series de tiempo interrumpida. Esto es un poco el gráfico, ahora incorporando grupo de control. Tengo 5 mediciones antes de la campaña antitabaco y después tengo 5 mediciones después de terminada la campaña antitabaco para saber si el cambio se mantuvo en el tiempo. Y eso también es súper importante, si ustedes lo ven desde el punto de vista de las políticas públicas, desde el punto de vista de la inversión. Hay un programa, yo no sé si lo conocen, que el gobierno tiene, que se llama Saludablemente. Es un programa de una plataforma que inclusive en el presupuesto 2021 ese programa va a recibir 7.000 millones de pesos para funcionar. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta, 7.000 millones de pesos. Entonces yo tendría que evaluar antes qué pasaba, cuál es mi objetivo, y después evaluar varias veces en el tiempo para ver si tuvo el efecto, porque es mucho el dinero que hay invertido, y si este es un efecto mantenido en el tiempo, porque lo ideal de cualquier programa de intervención, ya sea en los colegios, por ejemplo, un programa contra el bullying, es que tenga un efecto sostenido en el fondo. Yo no puedo mantenerme en el tiempo interviniendo, porque tampoco nos saldría muy a cuenta en el fondo. Entonces, ahí, en este caso, en estos diseños, yo tengo un diseño de grupo control y un grupo experimental. Pero en un diseño observacional. La terminología yo la mantengo, grupo experimental, grupo control, pero es cuasi experimental, en estricto rigor, al grupo al cual yo intervengo. En el siguiente ejemplo, ustedes ven también una secuencia de tiempo interrumpida. ¿A qué se refiere? Yo evalué 3 veces antes, aplico el tratamiento y después evalúo mucho más veces posterior al tratamiento. O a la inversa, evalué muchas veces antes del tratamiento y después evalué un par de veces, no igual. Y esto tiene que ver nuevamente con el tema de los datos que yo puedo tener también. Insisto, cualquier programa social que yo implemente, tengo que evaluar, yo tengo que saber lo que señalaba su compañera. Además de lo teórico, yo tengo que tener evidencia. Efectivamente, ¿es un problema para el país la violencia conyugal? Ya. ¿Ha aumentado en los últimos tiempos? ¿En los últimos años? Sí, ya es grave eso. Entonces voy a elaborar un programa de tratamiento, de reducción de la violencia conyugal, y por lo tanto después tengo que seguir haciendo el seguimiento si ha tenido el efecto que yo esperaba, por todo lo que ya hemos analizado. ¿Vale? ¿Dudas? Aquí hay efectos contexto que son importantes. Por ejemplo, la pandemia puede alterar muchos estudios que estaban llevándose a cabo antes de la pandemia.
Por ejemplo, ustedes han escuchado y han leído, la delincuencia ha bajado durante la pandemia. Por lo tanto, los programas que habían antes de reducción de la violencia, de la delincuencia, de los portonazos, por ejemplo, ya no podrían concluir que fue gracias al programa implementado para reducirlo que hubo una baja, porque la pandemia la afectó, claramente. La pandemia es una variable que no pude controlar y que voy a tener que considerar en los análisis que pueda llevar a cabo en el futuro respecto a ese programa de reducción de ese tipo de delitos. O a la inversa, yo puedo decir que el efecto del programa de tratamiento de la depresión no tuvo resultados favorables porque en los últimos 9 meses ha aumentado la depresión en el grupo estudio. Como el contexto pandemia ha generado una alteración de la calidad de vida de las personas y ha potenciado los efectos, los factores de riesgo de las personas, sobre todo en el ámbito de la salud mental, yo no podría concluir tampoco que el programa fue un fracaso. Entonces, se dan cuenta contextos históricos. El estallido social, en ese mes, si se estaban haciendo intervenciones o evaluaciones o estudios, también yo tengo que considerar en el mes de octubre la variable estallido social, si es que es una variable que pueda influir en mi estudio. Entonces, mis informes tendré que declararlo. Finalmente, yo puedo hacer estudios desde el punto de vista cuasi experimental con estudios secundarios. Y aquí, delante hablamos de estudios transversales y longitudinales, que tienen que ver con la variable tiempo, cuánto dura el experimento. Pero también hay estudios que se diferencian por el origen de los datos. Yo puedo tener investigación con datos primarios, que es lo que se refieren a los datos que yo recojo directamente con las personas. Es decir, yo voy a estudiar depresión en un grupo y por lo tanto voy y los evalúo. Yo levanto el dato, o el equipo de investigación levanta el dato. Pero en otros casos el dato ya existe. Por ejemplo, las fichas clínicas. Las fichas clínicas, está el dato. Yo no tengo que levantarlo, yo solamente tengo que coordinar y pedir autorización para revisar las fichas clínicas. Ya está el dato. Por lo tanto, también es una diferencia en los tipos de estudio. Yo puedo trabajar con datos que no existen, yo los levanto, que son los datos primarios, o datos que ya existen y yo los voy a analizar, que son bases de datos ya construidas, que son los datos secundarios. ¿Me explico en esa distinción antes de pasar a este último momento de la clase? Sí, profe. Por lo tanto, a veces, como yo les señalaba, como la investigación requiere tiempo y está asociado también a recursos económicos, yo a veces puedo utilizar bases de datos ya existentes. Por ejemplo, el Banco Mundial tiene una serie de bases de datos que yo puedo utilizar para hacer estudios respecto a distintas variables, en el fondo. No sé, cuánto ha cambiado el Producto Interno Bruto en los últimos años. O yo puedo ir a algunos ministerios y comprarle las bases de datos para usar esos datos. Por ejemplo, la CACEN, el censo, es una base de datos que tiene tantas variables que yo las puedo utilizar y las puedo analizar. La pregunta, ¿cuál es la estructura familiar que prevalece en la población chilena en el último censo? Entonces yo voy al dato, ya existe. En este estudio que les voy a mostrar de Ulrich de 1984, examinó los registros de pacientes durante un periodo de 10 años en el hospital de Pensilvania. Ahora, ¿cuál era la idea de este estudio? Ellos quisieron ver si las personas postoperatorio se recuperaban de manera diferenciada según la habitación en la cual se encontraba. Es decir, habían grupos de posoperados que fueron llevados a salas de hospitalización cuya vista era un paisaje, era un jardín, y otros cuyas habitaciones daban hacia los muros. ¿Me siguen? ¿Se dan cuenta que algo uno dice, pero será para tanto? Bueno,
Ulrich dijo, bueno, ¿habrá una diferencia entre que yo esté en una habitación? Es como cuando estudiamos, podríamos incorporar la variable habitaciones con luz natural, habitaciones sin luz natural. ¿Influirá en la recuperación de los pacientes después de una cirugía? Eso se preguntó este equipo de investigación. ¿Se dan cuenta? Y este es el mapa del lugar de la clínica donde estaban estudiando. ¿Qué pasó? Perdón, antes del cierre. ¿Qué pasó? Lo que encontraron ellos fue que las personas que después de la operación eran enviadas a habitaciones con vista a un jardín se recuperaban más rápidamente que las personas que estaban en habitaciones que daban a un muro. ¿Qué tal les parece? ¿Concluyente? Sí, muy concluyente. Influiría, ¿cierto? Sí. Aquí hay una variable importante del contexto, del ambiente, y eso también uno lo puede estudiar. Se dan cuenta, hemos pasado y hemos analizado distintos diseños experimentales, algo controlado, variables específicas, variables de nuestra área, pero de repente uno tiene que ampliar la mirada y decir, bueno, y hay factores ambientales que pueden influir, en este caso en la recuperación de una persona. Claro que sí, en el fondo. Y esto lo demostró. Ahora, uno puede ser concluyente en este estudio y decir, sí, de ahora en adelante, todas las habitaciones con vista a un jardín, con árbol y bonito, ¿influye? Sí. Ahora, ¿es la única variable que puede influir en la recuperación de una persona? ¿Qué dicen ustedes? No, para nada. Pero puede ser muy significativa, yo creo. Aquí uno podría efectivamente considerar otras variables y ver si efectivamente la variable ambiental es la que más influye en la recuperación. Porque hay otra variable que es muy importante, sobre todo en el ámbito de la recuperación post cirugía, que es el apoyo social. Entonces, ustedes saben que hay muchas personas que quedan hospitalizadas en el sistema público chileno. Y esto es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿eh? Las personas que son operadas en el sistema público chileno y que están en las salas comunes, es decir, salas con más pacientes, la familia tiene horarios y tiene días para visitar a sus enfermos. No es que puedan ir cualquier día. No es como las clínicas privadas que uno va cuando uno quiere, porque, bueno, porque uno paga y porque en el fondo ese pago le da el derecho de entrar cuando uno quiere, en el fondo. En los hospitales públicos en Chile uno no puede ir a visitar a sus enfermos en cualquier momento. Entonces, ahí les doy el contexto. Y lo otro es que ahí puede ocurrir, ¿se dan cuenta lo que puede influir que yo esté en una sala con 8 pacientes más y donde el día de visita, que generalmente son los fines de semana, todas las personas están con su familia, fueron su esposa, sus hijos, su mamá, su papá, y hay un paciente que no recibe visita? Eso ocurre. Por lo tanto, eso puede ser también una variable que influya en la recuperación de los pacientes. Podría ser estudiado, ¿eh? Yo estoy planteando, yo no sé si existe un estudio al respecto, pero yo creo que uno podría hacer un programa de intervención y decir, bueno, vamos a asegurar que... Bueno, y va a depender también del tipo de cirugía, eso también es importante. Una cirugía, una apendicitis, respecto a una vesícula, respecto a un tumor, respecto a una cirugía cardíaca, puede ser también que responda a su recuperación a distintas variables. ¿Se dan cuenta? Es compleja la realidad, por eso estos estudios son muy interesantes, nos dan luces, por lo menos no concluyentes, pero interesantes. Por lo tanto, nuevamente, del problema a la hipótesis, yo vuelvo a plantearle en esta conversación que hemos tenido y que hemos compartido, yo, además de entregar los elementos fundamentales de los diseños experimentales, y en esta última idea de entregarle otros insumos en la diferencia de lo cuasi experimental o estudios observacionales, yo vuelvo a plantear
como lo señalamos en las primeras clases. Nosotros igual tenemos un plan, tenemos que tener una teoría. Primero tenemos que tener una pregunta, tenemos que tener un problema y una pregunta que responda, que se haga ese problema. Tenemos que identificar cuáles son las variables que están involucradas. Tenemos que tener objetivos e hipótesis para que pueda yo hacer el estudio. ¿Ah? Por lo tanto, yo tengo aquí hipótesis, generalmente hipótesis que están derivadas inclusive como del punto de vista predictivo, que son hipótesis estadísticas. Yo tengo que obtener los datos que recién estábamos conversando, la importancia de los datos. Es datos primarios que yo obtengo directamente o datos secundarios que ya están, ya existen para poder en el fondo refutar o responder a la pregunta de investigación. Algo que es importante en los diseños experimentales es la aleatorización, que me permite controlar distintas variables del sujeto, del contexto, o del mismo diseño de laboratorio, para poder evitar en el fondo y poder llegar a tener una conclusión lo más limpia posible del efecto laboral independiente. Esto es difícil, es muy difícil de llevar a cabo en los estudios cuasi experimentales. La asignación al azar en los estudios cuasi experimentales no se lleva a cabo, ¿ya? Porque los grupos ya están constituidos, en los diseños experimentales sí. La aplicación grupal o individual, nosotros vimos también que dentro de los diseños intrasujetos y entre sujetos también están los diseños de n pequeño. Yo puedo hacer un estudio de caso, que puede ser 1 o 3 o 5 casos que puedo hacer un seguimiento al respecto de un tema que estoy tratando específicamente. Por lo tanto, el problema del experimento no es más que volver a establecer que una vez levantados los datos no es suficiente. Yo tengo que tener la rigurosidad de manejar la forma en que voy a levantar los datos, qué instrumentos voy a aplicar, en qué circunstancias los voy a aplicar, quiénes los van a aplicar. Y una vez que yo tengo los datos y tengo una rigurosidad en el procedimiento, yo digo, ok, esta base de datos es confiable y tengo entonces proceder a hacer un análisis estadístico, descriptivo, inferencial, conforme a lo que yo quiero responder. Ahora, acuérdense que la estadística es neutral. Yo hago hablar los números, ¿ah? No es la estadística en sí misma la que le da el sentido a los datos. Por eso soy majadero. Teoría, de principio a fin, teoría. Necesitamos manejar la teoría. Finalmente viene un reporte de la investigación que estoy llevando a cabo. Yo entrego los gráficos, como mostraba anteriormente, entrego los resultados estadísticos y eso implica tablas, gráficos. Bueno, en el caso de la APA, usted conoce las normas APA, en el fondo, que muchas veces utilizamos, que nos da un poco la formalidad, es decir, para que no cualquiera entregue los datos a su manera, a su gusto, sino que yo digo, ok, usted va a entregarme los datos conforme al formato APA. Hay otras normas, pero esta es de la Asociación Americana de Psicología. Así que, en resumen, el experimento implica un procedimiento controlado, implica que las variables independientes yo las estoy manipulando, yo me aseguro que el efecto de la variable independiente es el que genera el cambio en mis variables dependientes o variables respuestas. Son medidas registradas, observadas en el fondo. Yo tengo en los experimentos una mejor posibilidad de controlar las variables extrañas o perturbadoras, o por lo menos minimizar su efecto, a diferencia de los diseños cuasi experimentales. Respecto a, en general, yo creo que todo estudio trata de demostrar o probar teorías. Yo puedo refutarlas en general, como planteaba... corríjame, Feyerabend, en términos de la refutación de las teorías. Yo no necesariamente tengo, cuando yo sumo conocimiento por conocimiento, claro, yo estoy apoyando la teoría, pero yo también puedo generar el conocimiento que rechace esa teoría. Es decir, si todos dicen que efectivamente la autoestima influye en el rendimiento académico, yo puedo decir, ¿sabes qué? En el estudio que yo hice la autoestima no influyó para nada. Fueron otras variables las que influyeron más que la autoestima, por ejemplo.
Ahora, el experimento tiene una rigurosidad que implica, y esa rigurosidad no solamente tiene que ver con que yo como experimentador, como grupo de investigación tenga claro que lo que hice, sino que yo tengo que demostrarle a la comunidad científica cómo lo hice. Y a partir de eso, si otros quieren replicarlo, pueden hacerlo para poder contrastar los resultados. Las variables independientes son elegidas y yo controlo en el fondo la conducta o la dimensión que está siendo medida. Las variables dependientes en general son estables y tienen que, en el fondo, los resultados llevarse a cabo bajo las mismas condiciones. Por eso tienen mayor control los diseños experimentales. Acuérdense que yo puedo controlar el ruido, puedo controlar la temperatura, por lo tanto, los cambios de las variables dependientes son mucho más estables. Yo puedo ser mucho más concluyente, en el fondo, en las modificaciones que he generado. Por lo tanto, nuevamente, muchas veces los experimentos no se queden solo con la idea de que es una variable independiente que influye sobre una variable dependiente. Como la realidad más compleja, también los experimentos se han dado cuenta que necesitan incorporar más variables independientes. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas? Bueno, depende mucho de la evidencia, de la teoría, de lo que se ha hecho. Otro elemento importante que no alcanzamos a analizar en profundidad es que las variables independientes interaccionan. Entonces, por lo tanto, hay cierta influencia sobre la variable dependiente que puede ser compartida. Es decir, la autoestima y el número de horas en el rendimiento académico pueden efectivamente interactuar para influir en el cambio que puedo tener en mi variable dependiente. Entonces, muchas veces ustedes van a leer en los estudios, en los artículos que midieron la interacción, es decir, no solamente la variable independiente sola, sino que también cómo éstas interactúan o cómo ellas mutuamente, la combinación de su efecto, influía en su variable dependiente, que a veces puede aumentar el efecto o a veces puede disminuirlo. Por ejemplo, bueno, en este mismo ejemplo que acabo de dar, en el fondo, yo creo que es un ejemplo más claro. Bueno, ya vimos los diseños entre sujetos e intrasujetos, que es del punto de vista de los experimentos, y los diseños mixtos que puedo yo utilizar también para controlar. Va a depender mucho, la elección va a depender de mi problema de investigación, de mis objetivos. En los experimentos, por muy controlados que hayan, hay errores en su implementación, las características de la demanda que hablamos hoy, el efecto del experimentador, también son elementos que uno tiene que controlar. La selección de los participantes, indudablemente, es algo que uno puede tener mucha cautela al respecto, mucho control. Y los diseños cuasi experimentales, que en el contraste de lo que hemos hablado, tienen menos control, no establecen relaciones causales, sino relacionales, correlacionales. Y eso ha sido entonces la clase de hoy. Yo le agradezco muchísimo su participación. Sé que han estado también con mucha exigencia de otras asignaturas. Agradezco las preguntas. Agradezco que hayan estado conectados a las 8:30, muchos de ustedes. No ha hecho un control de cuántas personas han asistido, la verdad. No, yo la verdad que en eso no me meto tanto, la verdad. Yo creo que indudablemente que aquí hay una voluntariedad y eso creo que es importante. Yo es lo que puedo señalar. Yo seguiré en comunicación con usted. Soy el coordinador de esta asignatura, así que sigan haciendo todas las preguntas que puedan y en el ámbito de lo que yo hago como miembro y como parte del Departamento de Psicología, de la Escuela de Psicología, totalmente disponible a hablar con ustedes cuando estimen conveniente, hablar de este tema de investigación y los que yo les pueda contribuir desde el trabajo que yo llevo a cabo en mi línea de investigación. No sé si hay preguntas, dudas, opiniones, comentarios. Agradecerle, profesor, por sus clases y
desearle que tenga también unas buenas, un buen descanso este fin de semana y que gracias por el resumen también el del final, porque siempre sirve un buen recordatorio de toda la materia. De nada. Qué bueno que haya sido útil y que hayan entendido los conceptos fundamentales de lo que va a venir también el trabajo que van a realizar con Sebastián. Gracias también por siempre responder todas las preguntas que tuviéramos y por el esfuerzo de hacernos entender, porque igual a forma personal la materia igual como que es medio difícil de comprender y obvio que mucho estamos enfocados más en la psicoterapia y no tanto en la investigación, entonces como que nos cuesta más y nos hizo entender igual, a eso. Sí, profesor, gracias por la disposición de siempre responder, de estar muy pendiente, de enseñarnos. Así que, bien, lo felicito. Y que tengan un buen descanso también. Muchas gracias, yo también, que descansen. Insisto, para mí ha sido muy grato también conversar con ustedes. Agradezco la participación, las preguntas. Yo por el contrario, no sé qué ocurrirá, pero a mí me encanta, me motiva que me pregunten todo lo que sea necesario. Esa es la finalidad también de estos espacios, en el fondo, de poder aclarar las dudas que son súper importantes para que usted está en un proceso de formación. Por lo tanto, para mí, insisto, es muy motivador que me pregunten. Así que se lo agradezco. Yo le agradezco a ustedes sus preguntas. Profesor, ¿podría mostrarnos un poquito el formato de la prueba y explicarla un poco, sí, si no fuera mucha molestia? De inmediato. Profe, Dígame. me quedó una duda. Los diseños experimentales, cuando se hace el pretest, el protest y el seguimiento, ¿eso sería un diseño de antes y después también? ¿O? Sí, antes y después. Sí. El pre es antes, el post después. Sí. ¿Y el seguimiento? El seguimiento, yo creo que aquí está en lo que vimos en los diseños de series temporales. Ahí está instalado el seguimiento. En los diseños experimentales, la verdad es que no hay un seguimiento explícitamente definido como condición en ese tipo de diseño. Es decir, yo hago un pre y un post y se acabó. Pero los otros, si hay un seguimiento, si ustedes se dan cuenta, yo puedo hacer hasta un seguimiento de años en el fondo y seguir evaluando la cohorte en el fondo. Es que en nuestro paper se hacía un seguimiento de 6 meses, pero es un diseño experimental, eso sí. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, se incorpora, va a depender, porque en este caso, si fue una intervención, yo necesito saber, en el fondo, si este resultado se mantuvo en el tiempo. Y muchas veces yo declaro que el grupo fue seguido 6 meses posterior a la intervención. Ah, ya, pero entonces sería de antes y después. Sí, ya. Totalmente. Sí. Aquí está la prueba. ¿La ven? Sí. Ya. Ok, la primera pregunta parte, bueno, van a identificar las variables independientes. Es decir, y ahí hay 3 casos, 3 ejemplos de los cuales ustedes tienen que identificar cuáles son la variable independiente y la variable dependiente. ¿Vale? Sí, profe. Después, pregunta 2, bueno, solo nuevamente volver a la materia, identificar 2 técnicas de control, ustedes las eligen, las tienen que explicar, mencionar y explicar, y ejemplificar cada una de ellas. En la pregunta 3 les doy nuevamente un caso, un ejemplo, y les pido que definan el contrabalanceo, les pido que me respondan qué implica un contrabalanceo inverso y cuál sería la secuencia total si hiciéramos un contrabalanceo completo. Ah, ya. Sí, ¿Vale? es fácil. Sí, es fácil.
Después les pido qué se entiende por variable extraña o perturbadora y cómo pueden ser controladas, y les pido un ejemplo. En la 5, lo que hablamos hoy día también, cuál es el efecto Hampson y cuál es el origen del término. Ya, profe. ¿Vale? Sí. La pregunta 6, ¿cuáles son las principales diferencias entre un diseño intrasujeto y y entre sujetos? ¿Vale? Y finalmente, mencione y explique dos variables del sujeto, del contexto y del diseño del experimento que pueden influir en los resultados. ¿Vale? Profe, una consulta. Consulta. La primera pregunta, ¿la forma de diferenciar será así como con destacador o cosas así? No, porque ahí yo les doy el ejemplo. Ustedes abajo responden. En el caso A, lo leen y abajo dicen variable independiente, tal. Niveles de la variable, tal. Variable dependiente, tal. Niveles de la variable dependiente, tal. Listo. Ah, ya, muchas gracias. Así que no tienen que ir a ninguna otra fuente, salvo los apuntes, Pero en este caso, la primera pregunta es identificar los ejemplos y responder. ¿Vale? Sí, profe. Muchas gracias. Esta es la prueba. Por lo tanto, ahora pongámonos de acuerdo cuándo la entregan. Yo creo que razonable podría ser el martes durante el día. Es Sí, decir, profe. podríamos definir hasta las 7 de la tarde del martes. Sí, profe. De más. Ya. Todos de acuerdo, entonces. Bueno, esto se los voy a hacer llegar de inmediato a los delegados del curso y la voy a subir a la UCM virtual. La prueba. ¿Ok? Les voy a enviar los links de las clases porque